Es un placer tan grande recibirte siempre, Seba de Caro, que no podemos dejar de aplaudirte cuando Aplausos para Seba de Caro. Qué lindo, qué bonito. Qué buen recibimiento. Ahora tengo en mi espalda otro fondo. Otro Ha fondo, cambiado, sí. sí. Otro fondo ha cambiado todo. Te queda lindo. Ayer bonito. un oyente te quiso expresar su cariño y Ofelia Fernández intercedió. Me pidió. Dios, fue Le fatal, pidió. Una clara operación política. Una sí, clara, sí, sí, te sí, quieren sí. silenciar. Terrible. Y nadie habla de esto, Seba de Caro. No, pero bueno, por suerte existen espacios como este donde uno puede hacer reparaciones históricas. De ayer. De ayer. Eh, de ayer mismo. Cada vez más cerca. Hoy tengo mucho material, así que si te parece, entramos en el tema en cuestión. Let's go. Por favor. Lo primero, una coda pequeña de la parte de la columna pasada que tuvo algún tipo de relevancia para nuestra sorpresa. Quiero entender, porque en el momento que estábamos charlando dijimos, esto es como esas postdatas que metemos, Sí. y de repente fue un tema pequeño. Fue casi Sí, un chiste circuló. hacer el reel, ¿no? Fue Sí, como claro. el chiste de lo que vos estabas Exacto, diciendo. Y ahí mismo entramos en un vortex de metalenguaje entre lo mismo que estábamos diciendo, era lo que estábamos pasando al mismo tiempo que lo estábamos diciendo. Sí, y una viralidad que se Sorprendente. nos escapó, sí. Sí, la verdad que sí. Hay algo notable que, fíjate que el tema, o uno de los temas que más, comillas, polémicas, cierro comillas, ha generado es que yo digo la diferencia entre trama y tema y después les trato de contar una película y para poder ejemplificar lo que quiero, sí. que es el tema del que habla, digo de qué trata y ahí comienza... Está diciendo lo que dijo hace un minuto y bueno, y todo se convierte en un Sí, castillo sí. que no termina más, en una especie de piedra de Sísifo. Pero... Sí. Para ir un poco a fondo, una noción que la charlamos un poco por arriba el año pasado, porque está bueno traerla porque tengo un video al respecto, para que entendamos. En 1895, los hermanos Lumière patentan el cinematógrafo. Patentan el cinematógrafo y hacen la proyección de varios cortos, entre los cuales está la salida de la fábrica de los obreros Lumière. O Bien. sea, ellos tenían una casa de fotografía, filman a los obreros saliendo, fueron 4 tomas, no importa ese detalle absurdo, pero ahí se fecha el comienzo de la historia del cine. Pero es un comienzo polémico. ¿Por qué? Y es una polémica que podemos estar discutiendo toda la vida porque al día de hoy no está resuelta. Ellos inventan la literatura o el bolígrafo. Quiero decir, inventan, sí, o patentan, mejor dicho, porque Edison en Estados Unidos tenía el kinetoscopio, Tesla tenía unas cosas. O sea, si no lo patentaban los Lumière, el cinematógrafo, lo patentaba otro, que de hecho hay varios inventos que Tesla mismo perdió porque trabajaba solo y no tenía un gestor. Johnny de, che, anda a patentar Claro, exactamente, claro, o quedate claro. trabajando que voy yo. Claro. Se me cerró la oficina de patentes. entrega de Entonces, fichas. Paseo Colón, no llegó a Paseo Colón. Exactamente. Entonces, digo, era un invento que estaba al caer. Varias casas de fotografía estaban desarrollando experiencias parecidas y como decía, ya existía el daguerrotipo, la fotografía, un montón de cosas que fueron sucesiones de cómo se llega al cinematógrafo, que básicamente es una cámara de fotos ultra rápida. Claro. Entonces digo, es como una resolución de un invento que ya venía basado en otras cosas. Ahora, sí. en esto que vos planteás, ¿inventaron la literatura o inventaron el bolígrafo? bolígrafo. Perfecto. Si en este caso lo que patentaron los Lumière fuese el bolígrafo del cine, ¿cuándo dirías que Ahí va. se discute Muy que bien. arranca Qué formalmente? bello, qué lindo tenerte. Porque el tema es el siguiente, ¿son colegas de Kubrick o son colegas de Edison, de Claro, Gutenberg? claro, ¿no? claro, Esa es la claro, gran pregunta. claro, claro. De ¿Son Graham ingenieros Bell. o artistas? Exactamente. Historia pura y dura. Cuando se inventa el cinematógrafo se presenta en una feria del futuro, digamos, no se presenta en una bienal, se presenta en la Feria Mundial de París al lado de del transportador de aeropuerto que te lleva las valijas, que es como una especie de abuelito de la escalera mecánica, Sí. la cinta transportadora mecánica, o sea, el cinematógrafo al lado. Y mandaron varios emisarios para vender alrededor del mundo el cinematógrafo, que tenía como misión primitiva la prensa o el registro político de los funcionarios de inauguramos una estatua y filmarlo. Era comunicación. De hecho, en los cortos de los Lumière hay uno solo que podríamos decir, esto también, todo discutible, Perdón, pero ¿los cortos de los Lumière los filman ellos? lo filman ellos. Ah, ok, Lo ok. filman Auguste y Louis Lumière. Hay uno que se llama El Regador Regado, que es considerado el primer gag de la historia del cine y el que más fuerza narrativa tiene. Te lo cuento, son todos planos secuencia los cortos de Lumière y esto no es, digamos, un detalle menor. Filmado 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto los rollos. Entonces hay un tipo regando, un nene que le pisa la manguera, el agua deja de salir, mira por la manguera, saca el pie, se moja la cara. Bárbaro. Todo eso en un solo plano. Es uno de los hijos de los dos, el sobrino del otro, el que hace esto, el regador regado. Ahora bien, tu pregunta, si ellos inventan el bolígrafo y no la literatura, ¿cuándo se empieza a inventar la literatura? Entre 1910
y 1920, Lev Kuleshov empieza con unos experimentos a trabajar, digamos, a fin de ver qué puede pasar con esas imágenes registradas en tiempo real que simulan una especie de ventana donde veo lo que está pasando, esa mímesis que es la filmación, ¿no? Y realiza un experimento que vamos a ver ahora en este video, que es del cual se desprende el efecto Kuleshov. Por favor, si podemos ver el video que pasé. Esto. ¿Qué hace Lev Kuleshov? Filma un plato de comida, como estamos viendo, y la cara de un hombre. Esa es una película que hace. Después filma, la misma película, filma un bebé muerto y la cara del mismo hombre. Y en el experimento 3 filma, o sea, la cara del hombre es siempre la misma, monta, mejor dicho, esta mujer con la misma cara del hombre. Podemos retirar el video. Agarra y a 3 audiencias distintas les pasa cada una de estas 3 películas. La cara del tipo, el plato, la cara del tipo, el bebé, la cara del tipo, la mujer. Bien. Y les pregunta qué le pasa al tipo. Los que lo ven con el plato de comida, tiene hambre. Los que lo ven con la mujer, la ama, la desea. Y los que lo ven con el bebé, está triste. Entonces ahí concluye que un plano en progresión de otro puede generar una interpretación C no implicada en ninguno de los planos anteriores. Ahí nace el cine. Muy bueno. Espectacular. Un aplauso de más de 100 años. 1910. 15 Para años. Kuleshov. Lev Kuleshov, Einstein, el director del Acorazado de Potemkin, era alumno de Kuleshov. Bien. Y en otro lado del mundo, en Estados Unidos, Griffith también empieza a experimentar con ideas como los diferentes tamaños de planos que hay en El nacimiento de una nación o montaje paralelo, algo que nosotros tenemos totalmente asumido, ahora les cuento qué es, digamos, técnicamente, pero que sorprende a la gente. Hay un cortometraje de un tipo que llama por teléfono, le dice a la familia que se va a matar, la familia empieza a correr, el tipo empieza a armar una horca con una silla y es familia corriendo, tipo armando la horca, familia que sigue. Cuando lo presentó le dijeron nadie va a entender lo que está pasando porque van a asumir que lo que pasó ya pasó y lo que sigue pasando es otra cosa. Hoy uno entiende perfectamente que las dos cosas están pasando en paralelo. Claro. Lo vemos en el cine, lo vemos en una serie. Claro, pero para ese entonces... Sí, y nuestra comprensión de los cortes y el montaje es mucho más intuitiva y profunda y atávica que racional. Muchísimas veces, digamos, uno no se da cuenta que está viendo algo sin cortes, muchísimas veces un montón de cortes y no puede advertirlo. Cuando yo hacía el experimento de pasar, que lo hemos hecho acá, pueden ver capítulos anteriores del año pasado de Cómo acabar con la cultura, y uno de Hitchcock que mostramos los 2 crímenes de Psicosis, uno con 900 cortes, no 900, pero se acuerdan, 70 y pico, y el otro con 3. Y preguntábamos por qué una cosa y la otra, muchísimas veces preguntando en una clase, en una reunión, en una ponencia, en una charla de cine, decía, ¿cuántos cortes vieron? Y había gente que me decía que vio 3 cortes. Claro. Viendo 75. ¿Nos pasó? Sí, claro, pero no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de la percepción que tenemos. Entonces, desnudar o descomponer esto, digo, aprender lenguaje audiovisual, para lo que sirve es no para ser un neurótico que no disfruta más de las películas, sino para poder estar atento a qué veo, qué me están contando y cómo está manejado. Por eso decíamos que son gimnasios de alguna manera de la mente y que sirven, ver películas, y sirve para ver qué está viendo uno. Lo loco era que en un reel muchas veces se reacciona como si lo que estoy viendo es realmente, objetivamente, eso lo que pasó, y solo eso lo que pasó. Y eso quizá es un tanto preocupante. Solo esta coda, ahora sí podemos hablar de lo prometido que eran chisme de Hollywood. Excelente. ¿Alguna repregunta de esto? ¿Cómo? No, todo esto clarísimo. Todo esto clarísimo. Quiero contarte que la hagamos un reel y gente empiece la discusión. aplaude con mayúsculas. Aplaude con mayúsculas. Aplaude con Manos mayúsculas grandes. en el chat. Aplaude con mayúsculas. Qué placer escucharte, tiene razón. Allá hay una discusión. Bueno, en fin. ¿Pero cuál es? No. La discusión es eso. Tiene razón, pero nadie te lo está rebatiendo. Perfecto. Seba de Caro, Seba, sos crack, te amo, Lindo. Seba. Buma el cerebro. Aplausos. Genial, grande Seba. Bien, efecto Kuleshov se llama lo que vimos hoy. Cualquier cosa que quieran comentárselo a alguien o googlearlo o investigar más. Efecto Kuleshov, Lev Kuleshov. Dicho esto... Pará. Sí. ¿Qué más hizo Kuleshov después de esto? No, Kuleshov lo que hizo era un investigador de este tipo. Después van a venir, porque sé que del otro lado alguien pregunta... En el plano secuencia, alguien pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la narrativa siempre hay alguien que pregunta lo contrario? Bien. El plano secuencia tiene montaje interno. Hay un montón de textos, montaje prohibido, idea, bueno, el cine 1, 2 y 3, Guattari y Deleuze, digo, un montón de nociones académicas. A mí particularmente todo lo académico me jotea bastante. Entonces digo, me termino cayendo, me gusta investigar eso, releer eso. Es muy interesante, es un tanto duro, pero pasan un montón de cosas y existen nociones de montaje interno. Se puede montar internamente, y esto, perdón, no es truchar un plano secuencia, porque por ahí suena, montaje interno quiere decir que hay un corte que no veo. No,
cómo una misma escena que está filmada sin corte puede sugerir dentro de ese plano un montón de técnicas para generar montaje interno. Bien. Reencuadres, modificación del espacio con un paneo, un montón de cuestiones. Y seré ¿sí? curioso, ¿cuándo fue la primera vez o cuándo empezó a pasar que unos padres le dijeron a su hijo, vestite mi amor, vamos al cine? ¿En mi caso? No. Ah, en la En vida. el la mundo. historia. Ah, ¿cuándo pasó eso en Sí, el mundo? sí. El primer día que un padre le dijo a un hijo, vestite, vamos Sí. al cine. Sí. Yo creo que debe haber pasado, no con los primeros cortos mudos. O sea, las primeras nociones, después que pasa esto de Kuleshov y se empieza a investigar, digo, las primeras películas son películas periodísticas. Claro. O sea, la mayoría de las primeras cosas filmadas por la humanidad son Documental. documental, momento de inauguración, momento de un barco llegando a un Ok. puerto, digo, registro de la vida. Las nociones dramáticas empiezan un poco, esto que te comentaba, con Griffith, con Eisenstein, digamos, todo lo que es el montaje soviético, la idea de cómo, digamos, generar sentido a través de esto, Méliès, digo, Méliès que proviene del teatro, era mago, digamos, eso que se ve también contado en Hugo, es cierto, digamos, el tipo terminó vendiendo juguetes, todo eso es cierto, y también hace, digamos, sus trucos que hacía en el teatro los empieza a hacer, no sé, hay un vaso acá, descubrió que filma, corta, saca el vaso, pumba, desapareció. Bien. Y la gente se volvía loca, o sacarse la cabeza, bueno, todo lo que pasa en los cortometrajes de Méliès, que también recomendamos. Empieza el cine mudo se pasaba en teatros, digamos, en los mismos lugares que había vaudeville, alguien tocaba en vivo, la música se tocaba en vivo, eso que Claro. hacen a veces en el Malva, que es tocar sobre las películas mudas, era lo que se hacía, no tenían música, y ahí comienzan un poco las adaptaciones, sobre todo devenidas de la literatura. Todos los géneros ya provenían de la literatura, salvo uno que inventa el cine, que es el western. Alguien me va a decir, había un cuento vaquero. No, pero no estaba canonizado como género. Por eso se dice que es el género ontológicamente cinematográfico más puro que existe. Perfecto. Y ahí, bueno, después viene ya, digamos, el sonido, el color, digo, un montón de revoluciones que van terminando de modificar el lenguaje. Llega a su cumbre lo que podemos considerar la película moderna, mediados de los 50. Te estoy diciendo una fecha A ver. estimativa porque no... Ahora, acá nomás. Más o menos sí, el cine es muy joven. Acá nomás. Digamos, y la vanguardia va a empezar a finales de los 50. O sea, en ese periodo, una vez que se logra la cima de así se filma una película, y casi que te diría que, y esto Lucrecia Martel lo pone en crítica muchas veces, que dice, el problema del cine es que no ha evolucionado en su lenguaje. Desde El Padrino, pero digo El Padrino, podría decir otras mil, Está claro. Del Padrino en adelante, todas las películas son El Padrino. Hola, ¿qué tal? Le traigo unos papeles, González, pase, por favor. Digo, del Padrino en adelante no hay, digo, es todo variantes más menos, ¿entiende? Digo, no llegamos a desprendernos de lo narrativo, por ejemplo, cosa que sí pasó en la pintura. La pintura, Sí. la historia de la pintura va cambiando conforme cambia la historia de la humanidad. Cuando se puede Total. fotografiar, ya no hay tanta cosa figurativa. Hay que empezar a flashear cualquiera. El cine en algún momento va a desprenderse de contar una historia. Y uno va a disfrutar de una progresión de imágenes y colores y va a pasar por otro lado. Digo, hay cine experimental, esto existe, pero estoy hablando a nivel masivo. Estamos hablando no sé cuántos años, pero tendría que en alguna medida romper a unos arquetipos, ¿no? Algo tendría que pasar. Pasa Perdón, de a poco, sí. O si no, ¿qué? ¿Por qué tendría que? ¿Qué pasaría? Sí, y pasa al museo. Ok. Y bien. pasa la teoría. Cuando hay tanta teoría de algo es porque ya es de museo. La teoría es a posteriori. Si vos ves un montón de libros que tratan un tema cultural, es porque ese tema cultural ya pasó al museo y se puede analizar. Digo, el Renacimiento se nombró después del Renacimiento. Nadie decía en el Renacimiento. Estamos "Che, en el Qué Renacimiento". lindo, qué bueno que está el Renacimiento. O sea, todo eso es teoría a posteriori. Y el problema es el museo, porque en el museo deja de tener intervención directa con la sociedad y dialogar con lo que está pasando. Ojo, a lo mejor ya está su misión cumplida. En ese sentido, ¿eh? No quiere decir que no va a haber más películas. Porque ópera podés ir a ver al teatro, pero en un momento la ópera estaba vivísima, era un ágora de discusión activa, ¿se entiende? O el teatro de Shakespeare. Entonces, qué sé yo, es crítico. Porque a veces termina su misión. En un rato viene Mauricio Cartuni. Si querés te podés quedar charlando con él un ratito. A nosotros nos encantaría ¿Te también. toman un café usted? No. Sí, Ah, no, sí, no, me que llama. nosotros nos tomamos un cafecito. Me quedo. Excelente. Pero bueno, te traje los chismes de Hollywood. No, esto es una Sí, columna a la me carta, encanta. porque no recuerdo a partir de qué surgió el disparador, que dijiste, bueno, los chismes de Hollywood, y que por favor, trae un día una Sí, columna de hay los unos chismes de Hollywood. Hollywood de todos Unos los buenos tiempos. chismes A ver la primera hollywoodenses. foto y te digo el primer chisme. Bien, Ay. perfecto. Este es el chismazo del año. Porque ¿cuál es la leyenda más grande que hay alrededor de la figura de Walt Disney? Que está congelado. Sí. Sí, empecemos con un chisme igual, que es que la firma de él se la hizo uno de los animadores. Por ejemplo, no es la firma de la de Disney. Mira. ¿Viste el Ah, Disney sí, firmado? la de se lo ahí hizo uno de los linda. dibujantes. Sí, no. De hecho,
en el Museo de la Historieta Argentino había un Mickey dibujado por Disney, probablemente el peor Mickey que vi en mi vida. Pero dale, lo dibujaba Disney, muy mal Disney al Mickey, pero no importa, lo inventó, que importa cómo lo dibujaba. Este señor, del cual se dice que fue congelado criogenéticamente para ver si encontraban una cura a las enfermedades que tenía, dicen que está enterrado abajo del juego de los Piratas del Caribe en No. Disney. No, pará, Sebastián, Eso pará. es. Pero ya acá es viene el mucho. mejor remate. La idea y el chisme es que hicieron Frozen para que uno, cuando busca en Google Frozen, aparezca la película y no la leyenda. Buenísimo. Ah, Disney Frozen. Buenísimo. Aparte ¿Qué me decís, película hermano? Frozen. Exacto, 2 por 1. 2 por Enterraron 1. la leyenda y esa es la verdadera leyenda. No te puedo creer. Hagan una película llamada Frozen y nos olvidamos de toda esta leyenda. Y así que el loco no dibujaba del todo bien. No dibujaba del todo bien. O sea, del todo bien quiero decir, el Mickey que uno recuerda, Sí. el esplendoroso de guantes blancos y smoking, casi que Disney no te lo podía dibujar así. Tenía que venir un ñato que dibujaba bien. Che, ¿y por qué empezaron a circular que estaba congelado? Eso, desde que yo soy chiquito está, hermano. O sea, Sí, yo claro. no soy tan viejo como para haberlo vivido vivo a Disney. O sea que cuando me lo nombraron la primera Ya estaba vez congelado. y daban Ya estaba Disneylandia Frozen. en Canal 11, ya me decían que estaba congelado. Una Qué cosa- loco, ¿no? algo Porque no debe se haber. dice de nadie más. Y yo creo que porque si googleás tumba Walt Disney no aparece nada. Lo voy a hacer en este preciso instante. Háganlo en sus casas. Esto es periodismo de Interactivo. investigación, gente. En el momento, a la Buscar en carta. Google. Exactamente. Tumba Walt Walt. Disney Tomb. Ha T-O-M-B. tenido hijos él, familia. Muchísimos, claro. muchísimos. Sus Tiene hijos, de hecho, herederos. manejan, claro, exacto. Bueno, acá directamente, Google dice Disney fue incinerado. Ah. que Bueno. Es yo de no todo soy lo contrario. especialista en química, pero creo que es todo lo Me contrario. parece Está que esto congelada. es al revés. Y sus restos están en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California. Perdón, voy a pedir Bueno. algo especial. Mi mochila que está en la oficina de preproducción, si me la pueden traer, porque lo último te lo tengo que mostrar en vivo y me lo olvidé. Hay un elemento en mi mochila, Wilson la de Hace Ferrer, mucho que no gracias. traes Traje prompts. elemento y traje prop. Sí. Vamos con el segundo chisme del año, por favor. Segunda foto. Segundo chisme. Bueno, ¿qué tal esto, eh? Mm. ¿Quiénes son estos? Estos son los Muchnik. Son las personas de talla baja del Mago de Oz. No Bien. sé si lo vieron. Sí, Si claro. vio Wicked, la película. Sí. ¿Viste el Colorado? Sí. Bueno, el Colorado debería verse así, pero como han cambiado los tiempos, lo hicieron una persona de estatura promedio y Ok. no como son estas personas. ¿Cuál es el rumor? Esta película tiene dos. Uno, el más conocido, era el del lado oscuro de la luna, que se sincronizaba. ¿Vos sabías eso? No. Si vos pones el disco El lado oscuro de la luna, Sí. después el segundo rugido del león de la metro, Se sincroniza. se sincroniza todo el disco como una musicalización perfecta de la película. Eso mucha gente drogada Lo ha haciendo hecho. experimentos. ¿De qué Nivel- película? El Mago de Mucha Oz. gente Nivel drogada. que cuando Dorothy se encuentra unas monedas, aparece Manny y hay monedas que se mueven. O sea, pasan cosas. No, necesito hacerlo ahora. No lo hagas porque Debbie Gilmour y Roger Waters, que tienen los huevos, como esta mesa de que les pregunten si eso es verdad, Sí. dijeron ni en pedo, hermano. No, No estamos, es verdad. ¿Sabes cómo hay que estar como hay que estar de la Un cabeza para. accidente claro, sí. Lo que sí es cierto, que tiene que ver con una cosa similar, es que El Resplandor de Kubrick, Sí. si vos la pasás de atrás para adelante y de adelante para atrás en dos pantallas al mismo tiempo, toda la película está sincronizada y los valores de plano son los mismos. Si hay un general de primer plano en la que va el derecho, el último al revés Qué es un plano pesado. general. Y si vos la pasás, de hecho alguien lo hizo, y hay una película que se llama Room 237 donde te muestran las dos películas superpuestas y todos los planos van coincidiendo de adelante para atrás, de atrás para Es como, adelante. viste, Y si, Capicúa. pones la película el 24 de diciembre a las 9:42 de Sí, la claro. noche, brindas con Ya Nicholson golpeando la puerta. golpeando la puerta. Ahora bien, la leyenda, el chisme, el rumor, a pesar de todos estos, no es ese. Es que en esta escena que bailan y cantan todos los Muchnik, hay uno que está ahorcado en el fondo y nadie se dio cuenta y quedó en la película. ¿Cómo? O sea, en el encuadre se había suicidado uno porque pagaban poco o algo pasaba. Entonces, toda la película fue filmada con la persona colgando en uno de los árboles en el dónde fondo. está eso? Pero ¿cómo? Una No lo cosa- tengo, no lo traje. Ah. Es un chisme, habrá que corroborarlo. Imagen número 3, por favor. Habrá que corroborarlo, no importa. No importa. El fantasma de Tres hombres y un biberón. ¿Sabían esta historia del nene ese que nadie sabe quién es al día de hoy? No. Bueno, esto está en la película, sería el primer fantasma en cámara. A ver. La leyenda es que estaban filmando esta escena con Ted Danson y esa creo que es Olimpia Dukakis y ese bebé en brazos y aparece ese crío del que nadie recuerda nada y si ven se le ven poco los rasgos, ¿no? Muy poco los rasgos. Bueno, nadie sabe. Es una camisa blanca y Aparentemente, un rostro. Un niño habría jugado en un baúl y algo pasó. Ahora bien, esto fue desmentido. ¿Por qué? Porque esto no está filmado en un departamento, esto está filmado en un estudio. Claro. O sea que no hay chance que ese nene esté flotando en el aire en la ventana o que sea, digamos, era el hijo de alguien. Estaba Nadie ahí. supo quién era, quedó en la película, empezaron los rumores. Próxima fotografía. Perdón, antes Sí. de pasar a la próxima. Perdón, no, volvé para atrás. Uy, uy, Ya uy, acá se uy, viene uy, fuerte. ay, ay.
¿Dirías que lo dejaron justamente para generar run run? ¿O No, que lo no, dejaron era la porque- época fílmico que no había No se podía. Había tan menos buenos control. monitores, exacto. De hecho, Matrix, una película cara, o, digamos, la 1 no es tan cara, pero una película con un equipo considerable, en la escena que el agente Smith le borra la boca a Neo, Sí. cuando lo están buscando por la oficina, hay un momento que Neo está escondido y se ve la mano de alguien apoyado en una silla, eso lo puedes encontrar. Lo borraron digitalmente a efecto de las nuevas copias, pero se les pasó. Digamos, son errores que decís cómo pueden pasar. En Gladiator uno tiene un reloj puesto, en Perdón. hay cosas que no... Esta es otra columna, Seba. Errores. Sí, Lo que me pasa es gusta. no me No te gusta. gusta, no te No, gusta, eso no no te me gusta. gusta porque me siento... Expuesto. 5 El cosas ma- que no sabías, digo, ya Claro. esto es una excepción. Bien, me perfecto. hace mal al alma. Pero El, bueno. el mago que devela los trucos. Sí, claro, es como todas las películas tienen. El Padrino tiene una cantidad de errores que no se pueden creer. Citizen Kane tiene errores. Todas las películas tienen En errores. Game of Thrones creo que en un capítulo apareció un vaso de Starbucks. Hermoso. No, hermoso. Hermoso. Próxima imagen, y esto te va a helar la sangre. ¿Por qué están ese señor que se llama McHannon, Farrah Fawcett y Michael Jackson, los tres Entran de a un una? bar. ¿Por qué están Porque McHannon- murieron el mismo día y se sugiere que los famosos mueren de a tres. No. Comienza la leyenda que nunca mueren de a uno. Y acá hay una contraleyenda No. que se responde. Igual viene lo último, el remate te va a encantar. ¿Cuál es la contraleyenda? Muere tanta gente que a Claro. veces... Digo, esa es la contraleyenda. Sí, La Claro. estadística es la Como el contraleyenda. jugador del Arsenal que cada vez que metía un gol muere un famoso, Ramsey. Bueno, pero Uy, tremendo. bueno, claro, va de Sí, la mano. todos los días muere un famoso. Famosos mueren de a tres. Pero Claro. que Cuidado. mueran de a tres es muchísimo. igual. Pero perdón, ¿estamos hablando del mismo día, del mismo año o del mismo día? Mismo día, mismo año, mueren de a ¿Y tres. hay otros ejemplos de tripletes? Creo que sí, Debe no los haber, traje, debe haber, tendría debe que haberme haber. puesto las pilas, hermano. Pero No, te va lo a encantar googleamos, no, Seba, no lo importa. googleamos. porque traje un libro que el FBI, el día que salió, entraba nombres raros de traje a comprar todos los que había en cada librería. Hola, ¿qué tal? ¿Usted tiene este libro? Sí, deme todas las copias. Wow. Lo quisieron retirar de circulación. Tiene testimonio de un empleado del aeropuerto de Lobos. Quizá trata a uno de los misterios más grandes de la historia del siglo XX. Traje y tengo en mis manos... Está vivo Elvis. No. No, Seba, vos no me podés tirar eso. Seba. Este libro, ¿Y cómo lo conseguiste? tengo 2 copias, por supuesto. No. Porque Este vos libro- eras uno de esos hombres. Sí. Eras libro- uno de esos hombres que entraba y decía, deme todas las copias. Este libro, ahora les cuento un poco de este libro. Este libro de verdad lo borra. Este libro tiene una sola edición en castellano, una sola edición en inglés, y en su contratapa dice: ¿por qué ha desaparecido el certificado de función de Elvis? ¿Por qué nadie ha reclamado el seguro de vida de Elvis al día de hoy? ¿Por qué su nombre está mal escrito en su tumba? Esto es cierto y lo pueden corroborar. Él odiaba que las mujeres usen mucho perfume y que Aaron lo escribieran mal. Lo escribieran con 2 A y no con una A sola, o al revés. No me acuerdo, pero fíjense cómo está escrito en la tumba en Graceland, está mal escrito. Y había familiares vivos, ¿no?, al momento de su muerte. ¿Por qué figuraba en el certificado original de defunción un peso notablemente inferior al que Elvis tenía en el momento de su muerte? ¿Por qué no se han encontrado sus pertenencias personales, joyas, ropa, libros, fotografías? Puta Está vivo madre. Elvis. Yo le voy a decir cuál es la Aaron teoría. Presley con doble A está Bueno, está en su tumba. mal escrito, él odiaba eso y que las mujeres usen mucho perfume. En su último show se despidió en castellano, dijo adiós. Y otra cosa, una semana después la señora que trabajaba con él, que lo ayudaba, que era su asistente personal, recibió un ramo de flores con un nombre que solo ella le decía que era el Lancelot. Nadie supo nunca por qué. ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué habría fraguado su muerte Elvis Presley? Pará. Sana. Pará. Porque este mito llega a mí como canción de Calamaro, Por supuesto. el tema 11, si no me Elvis equivoco. está vivo, me lo dijo un amigo. Exactamente. Sí, claro, alta suciedad. Exactamente. Son muchos los datos que acabas de tirar para empezar a sospechar de que Elvis, por lo menos en esa época, ahora uno supone que quizás ya, Toma, míralo, ólelo. ya han pasado algunos años. Mira que Paulín, parece café Paulín esto, ¿no? Un toque. Tendría 90 años. Huele sí, a sí. Puede estar Conspiración. vivo, puede Huele- estar vivo 90 años. Sí. ¿Cómo un periodista no tiene ese libro en la casa? Yo quiero a tu Huele casa y a le- Elvis Presley vivo. Por eso. A eso Sí, huele. Sí, es el olor. Quiero que se lo compren ya todas las copias que haya porque es ¿Quedan? un libro apasionante. Quizá ver. no, quizá ya no. Lea las sorprendentes pruebas que levantan polémicas sobre su Muerte. Escuche la grabación realizada con posterioridad a su muerte Muerte. y juzgue usted. Esa grabación es de un mismo. cantante enmascarado, que había 2 shows del cantante A ver. enmascarado al mismo tiempo en simultáneo en los Estados Unidos. Si yo te pongo una grabación me decís es Elvis. No, es el cantante enmascarado. ¿Por qué resaltás que se despidió en castellano? Porque esas cosas de cábala la hacen la gente que está planificando su propia muerte. Digamos. Es muy... No sé de qué te ríes, Clásico, pero ¿no? es muy clásico que si está fraguado...
te despedís en un idioma que no es el tuyo natural. Esa es una de dirías? las señales del fraguado de la propia muerte. ¿Qué dirías si Arrivederci. sabemos nosotros? Si vas a fraguar. Arrivederci, ¿entendés? Arrivederci, buena fortuna. Arrivederci, algo, qué sé yo, una cosa por el estilo. Ahora bien, ¿por qué habría fraguado su propia muerte? Esa es la gran pregunta, ¿Por ¿no? qué no se lo bancaba más al manager que lo tenía casado de los huevos? No, por la DEA. Elvis era agente adjunto de la DEA. En Graceland uno puede ver un montón de placas. El programa, el famoso e inefable programa de testigos encubiertos. Bueno. Había delatado a mucha gente, le cambiaron la cara, el nombre, lo mandaron a vivir a 3 cuadras de la casa. Cuando hablamos con el Indio Solari nos dijo eso. Elvis no era un rockero, era un agente de la DEA. Bueno, entonces- si trabajás para la DEA, Entonces, Carlos dice lo mismo, yo te digo lo mismo. Acá hay un testimonio de un empleado, te decía, del aeropuerto de Lobos, que vio bajar 24 horas después de la muerte de Elvis a un tipo igual a Elvis. ¿Por qué dónde lo mandas? Agarrás el mapa, decís, tenemos que sacar a este tipo, Argentina, mandarlo a papá, Argentina una sí. semana y vale. volvemos. Felu, quiero entrevistar a Elvis. Sí, mano a mano con Elvis. Por favor, busquemos a Elvis. Bueno, este es el libro, el último chisme que te traje de Hollywood. La semana que viene volvemos al sendero Al natural Sendero de la Luminoso, cultura. al Sendero Cine. Luminoso. Gracias. Te agradezco mucho No, tu a columna vos. de la carta, Seba de Caro, en este caso con algunos mitos que hay alrededor de Hollywood. Quiero contarles que Simes